Muy buenas a todos, hermandad, ¿cómo estamos? Os habla una vez más vuestro amigo Dorian desde Assassin's Manía para traeros un nuevo vídeo de Analizando con Dorian. Y sí, ha pasado mucho tiempo desde el último, lo sé. Bueno, han pasado mil cosas, luego llegó toda la movida de Mirage, todas estas historias y bueno, no me he puesto a ello, lo sé. Pero bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo para esta sección. Y en esta ocasión, pues voy a hablar de algo que, bueno, me quise comentarlo ya que volví a jugar Unity, ¿vale? Lo compré en ordenador hace poco. La verdad es que fue interesante ver la diferencia de consola y de ordenador. Pero me recordó algo que en su momento también se habló y no sé mucho también lo comenté con algunos de los creadores de contenido que era sobre lo ocurrido con Belek. Cuando, que bueno, atención spoiler, ya sé que han pasado varios años, pero por si acaso. Hablo de lo ocurrido cuando Belek mató a Mirabeau. ¿Vale? Aquellos que ya lo hemos jugado lo recordaremos. Se fue ese momento en el que Belek pues envenenó a Mirabeau por la ideología que tenía referente a la alianza con los templarios y a los diversos cambios que significó el hecho de que Messier de la Serre ya no estuviera al mando del temple. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema. Voy a dar mi opinión. Primero voy a hacer un breve resumen de lo que pasó para aquellos que a lo mejor no lo recuerdan mucho o lo que sea. Y luego daré mi opinión sobre este tema. Bueno, como ya muchos seguramente recordaréis, Unity, estamos hablando de una época en la que había una revolución, la Revolución Francesa. El país estaba pues en un momento muy complicado, ¿vale? De hecho, al momento de pasar por las calles de París lo podemos ver cómo hay gente que está bien colocada, digamos, tiene una buena posición y demás, y luego hay gente que está arruinada. Vemos mucha pobreza, vemos como hay mucho descontrol, rabia en los ciudadanos, en general con el pueblo francés. Y una de las cosas que llama la atención, que diferencia Unity de los demás, es que vemos cómo hay un tratado de paz, por decirlo así, una tregua entre asesinos y templarios. Concretamente estamos hablando de cuando el padre de Elise, el señor de la Serre, estaba en el mando del temple, él era el gran maestre. Em, a muchos nos chocó esto, claro. ¿Cómo va a ser? Es extraño, ¿no? Imaginar la idea de asesinos teniendo un periodo de paz con templarios, porque a fin de cuentas son ideologías totalmente diferentes. Em, que ya no solo es el hecho de decir son ideas diferentes y ya está, sino que son grupos que las llevan a cabo y por lo tanto, para que uno, digamos, triunfe y se cumpla esa ideología, el otro tiene que perder. Entonces, claro, ¿cómo era posible algo así? Bueno, vemos de inicio que el Señor de la Ser no es, o al menos yo lo visualizo de esa manera, no es un templario como tantos otros que hemos visto a lo largo de la saga. No era un templario sanguinario, no era alguien que digamos no le importaba tanto los daños colaterales o qué tenía que hacer para alcanzar un poder. Al contrario, era un hombre de sabiduría, era alguien decente, que tenía pues, bueno, unas buenas actitudes con los demás. Y se pudo ver con eso cómo pudieron llegar a un entendimiento él y Mirabeau, que para los que no lo recuerdan, pues es el mentor de la hermandad en Francia. Mm, entonces nos encontramos con lo que viene en cuestión al tema de hoy, y es lo que pasó con Mirabeau, que es que murió a manos de Belek, que era uno de los asesinos. Am, Claro, si vamos a cualquier juego, a cualquier circunstancia o lo que sea, vemos que es un acto de traición, ¿no? O sea, un asesino matando a su mentor que no ha hecho nada por traicionar a la hermandad. Si me dicen, claro, es que Mirabeau hizo algo, le hizo algo a los asesinos o lo que sea, no, realmente.
Él no hizo daño a la hermandad, no hizo nada contra los asesinos. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, em, hay que tener en cuenta también una cosa, y es que en el momento en el que Belek mató a Mirabeau, ya el señor de la SER no estaba en la Orden del Temple, ya estaba muerto. Era Germain quien llevaba los templarios. Y ahí sí vemos unos templarios como los que ya estamos acostumbrados a ver en los juegos, ¿no? Un templario que busca dominio, control, que se suma todo en el caos y luego él pueda controlarlo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, vemos que Mirabeau continúa con esa idea, ¿no? Sí es verdad que actúa como un asesino, de hecho hay veces que mandaba a Arno a por cierto templario para que acabara con él y demás, pero tiene aún en la mente esa idea, ese pensamiento de ese periodo, digamos, de inactividad, de paz que había con el temple. No, digamos que el problema aquí en cuestión era que a pesar de haber ese cambio en la Orden de los Templarios, en el que ahora un nuevo maestre está llevando todo al desastre, Mirabeau no toma la iniciativa de, pues, actuar con mayor fuerza, por decirlo así. Sigue manteniendo, por decirlo de una manera, un perfil bajo. Entonces vemos que Belek actúa en consecuencia y lo mata. Porque él, y aparte esa es otra, cuando Arno lo descubre, que se ve con él, hablan de cómo era, al menos desde la perspectiva de Belek, cómo todo era una falsa ilusión. En el sentido de que no era posible, a su forma de ver, que los templarios y los asesinos pudiesen tener ese tratado de paz, ¿no? Ese entendimiento. Y que lo único que él veía era como una ciudad, en este caso París, se estaba destruyendo por completo, como todo era un caos y que tenía que actuar. Y que, tal y como había pasado en el pasado, eh, veríamos cómo la Hermandad de los Asesinos progresaría de nuevo. Bueno, y bueno, pasó ya lo que ustedes saben, que peleó contra Arno y Arno pues acabó con él. Ahora es cuando llegamos a un punto en el que analizamos si realmente era justificado lo que hizo Belek o no. Partiendo de esa idea, tenemos que ver, como dije en su momento, la situación y es, como ya todos sabemos, a lo largo de la saga, si algo tenemos claro es que por mucho que la situación de la sociedad sea la que sea, ¿de acuerdo? Siempre hemos estado en guerra los asesinos contra los templarios, ¿vale? Ha sido algo que bueno, por lo que dije en su momento, debido a las ideologías que tiene cada uno y viendo que cada uno lo quiere llevar a cabo, no puede triunfar el uno y el otro también. O sea, no hay una manera en que ambos puedan, digamos, llevar a cabo su entendimiento o lo que pretenden conseguir sin que el otro pierda, por decirlo de una manera. Entonces, claro, nos encontramos en un punto en el que vemos como una guerra que ha durado durante siglos, durante muchísimo tiempo, no ha mejorado en absoluto, ¿vale? Podrían haber habido momentos en los que ese conflicto entre asesinos y templarios podría haber estado más complicado en algunos puntos que en otros, o simplemente partes en las que ha habido a lo mejor más calma y a veces pues a lo mejor un poco más de pelea y de conflictos más tensos, pero siempre ha habido una pelea entre ellos dos. Y eso es básicamente, creo que es lo que Belek intentaba dar a entender, que no había forma de llegar a un entendimiento con los templarios. Yo por mi parte puedo decir que viendo cómo era el Señor de la SER, sí pienso que por primera vez en esos siglos de batalla, de guerra, podrían haber llegado a un entendimiento. Porque, repito, para mí el Señor de la SER
no era un templario como los que hemos visto siempre. Creo que tenía una idea en ese sentido un poco más de progresión, ¿no? A lo mejor si él en vez de morir hubiese seguido adelante, la orden podría haber progresado en ese sentido. Quién sabe, nunca lo sabremos, por desgracia. Pero ya que él no estaba y encima llegó Germain, pues volvemos otra vez a lo mismo. Y ahí era evidente que no era posible un entendimiento, ni mucho menos. Y lo único que hacía Mirabeau al no ser más agresivo con sus actos era permitir que él hiciera lo que quisiera. Y eso, claro, para alguien como Belek, que era entregado a la hermandad, entregado a la idea de el libre albedrío, de no permitir que los templarios pues dominaran la sociedad y demás, no era algo que se pudiera aceptar. Era algo que, bueno, en cierta manera, era como ser, de cierto modo, alguien que indirectamente, aunque no fuera la intención, estaba ayudando al enemigo. Porque al no hacer nada o hacer cosas breves, por decirlo así, le estabas dando carta libre a que hicieran lo que quisieran. Y eso no lo ibas a poder permitir. Sobre todo si tienes, repito, un ideal tan fuerte como el que podía haber tenido Belek. Que en ese sentido sí que no se lo podemos discutir. Era un asesino bastante fiel a su causa. Entonces, ¿está justificado lo que hizo? ¿O debería haberlo hecho de otra manera? Pues bueno, os voy a dar mi opinión. Y es, ¿podría haberse hecho de otra manera? Sí, ¿vale? Creo que en este caso pienso que, o al menos como yo lo veo, la lealtad que tenía Belek era más con la hermandad que con París en sí mismo, ¿vale? Entonces, si no estaba de acuerdo con las órdenes de su mentor, podría haberse marchado a otro país, a otra hermandad, haber seguido siendo un asesino, pero en otro sitio. Que viajara, fuera a otro sitio donde pues su ideología y, y digamos esa determinación siguieran en pie sin tener que matar a su mentor. Que básicamente este fue el gran problema. Luego, Mirabeau estaba equivocado con Germain, sí. Yo pienso que, bueno, viendo cómo era el Señor de la Ser, sí entiendo que pudiera haber querido una paz o un entendimiento que hiciera que las cosas estuviesen tranquilas. Pero con Germain no era posible eso. Y bueno, y de eso lo hemos visto en el juego, o sea, no es ningún secreto. ¿La preocupación de Vele que estaba justificada? Sí, totalmente. Y es por lo que he dicho en su momento. Lo que pasa con las guerras que duran tantos años, que de hecho a día de hoy las podemos ver en países como Israel y demás, que tienen guerras que han durado muchísimo tiempo. Y de hecho es triste verlo de esa manera, pero se dice, no sé hasta qué punto será verdad o no, pero se dice que cuando nacen las nuevas generaciones, una de las primeras cosas que se enseña es a inculcar ese odio hacia el contrario, hacia la otra parte del conflicto, para seguir extendiendo esa guerra. Motivos religiosos, la razón que sea. Pues pienso que a los asesinos y los templarios les pasa igual. Cuando llevas tantos años en el que, digamos, te centras en entrenar a tu gente para detener al bando contrario, cuesta muchísimo visualizar que puede haber un entendimiento. Con el Señor del Láser, repito, si hubiese sido posible. Ahí, por ejemplo, el equivocado hubiese sido Belek. Si hubiese creído que no era posible o que no se podría haber realizado. Pero con Germain sí era otra historia. Con Germain sí Belek tenía el pensamiento correcto de decir, hay que hacer algo. Tenemos que detener a este tío.
Pero Mirabeau no lo veía así. ¿Justifica eso que lo matara? Pienso que no. Porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Estás matando a tu mentor. Puede que no te guste su forma de pensar, puede que no te guste la forma en que hace las cosas, pero matarle no era una opción. O sea, no era lo correcto, por decirlo así. Así que mi conclusión final de todo esto es la siguiente. La preocupación de Belle que estaba justificada totalmente. Totalmente. Y más sabiendo hasta dónde pueden llegar los templarios. La forma de actuar de Mirabeau era correcta referente a un periodo de paz. Con el Señor de la sí, con Germain no, y ese fue su error. ¿Yo hubiera matado a Mirabeau? No, no. Sabiendo que mi determinación y mi lealtad a la hermandad seguiría en pie, seguiría siendo firme, me hubiera marchado. Me hubiera marchado porque es preferible que te vayas a otro país a ejercer como un asesino y mantenerte firme a tus ideales, a que por el hecho de que tú digas, eres en mi ciudad y lo que sea y quería protegerla, te conviertas en un traidor. Matando pues a tu mentor. Porque repito, si en este caso Mirabeau hubiese hecho algo contra la hermandad, no hubiese sido traición por parte de Vélez, que estaría justificado que lo matara. Pero no ha sido el caso. Estaba ahí en ese límite. O sea, pienso que Mirabeau estaba justo en ese límite. No era un traidor, pero al no actuar permite que el enemigo hiciera cosas. Y eso era lo que no se podía permitir. Pero él era el mentor. Es una situación muy complicada. Desde luego no es nada fácil verse en el papel de Belek con esa circunstancia. Puede que muchos hubiesen actuado exactamente igual, puede que otros hubieran hecho, como digo yo, de cambiar de país y actuar como un asesino en otra hermandad diferente, o incluso buscar otra alternativa, no lo sé, a lo mejor otros hubieran actuado por su cuenta y hubiesen ido a por los templarios, incluso en contra de las órdenes del mentor, también puede ser. No lo sabremos. Y encima vemos que luego de que Arnos mató a Belek, los otros mentores que estaban allí se lo recalcaron cuando hablaron con él. Hubo una parte en la que dejaron caer la indirecta como de que lo había matado y no sé qué, que ya no tendrían esa información, no sé, o no sé qué historia era. Como dando a entender que lo correcto hubiese sido a lo mejor capturarlo con vida o algo así y no matarlo, a pesar de que en este caso Berek sí que había traicionado a la hermandad matando a su mentor, aunque pueda estar justificado su miedo, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Yo pienso que es una de las cosas que más me han dado a pensar de la saga, en el sentido de decir, vale, lo mires por donde lo mires, ambos lados tienen la razón. Por un lado, aquellos que piensen que ha sido un completo traidor, tienen la razón. Ha matado a su mentor sin más, cuando él no ha hecho nada para traicionar a los asesinos. Pero por otro lado, también tienen razón aquellos que dicen es que está llevando la situación al límite, en el sentido de que no hace lo que tiene que hacer por parar por parar al enemigo. Yo no sé qué. Sinceramente, yo digo esto, de decir de yo me hubiera marchado y tal, pero tendría que verme en la situación, ¿vale? Yo creo que es algo tan delicado que cada uno se tendría que ver en esa situación para saber qué podría hacer o qué haría o qué no haría. Ya vosotros me decís, como siempre, dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto, decidme qué hubierais hecho vosotros, si consideráis justificada la acción de Belek o la de Mirabeau. Si en caso de que, poniéndonos ahora en el papel de Arno, si hubierais matado a Belek o si lo hubierais entregado con vida, en caso de que hubierais podido, también hay que tener un poco en cuenta ese tema. Lo que sea, dejad vuestros comentarios abajo, os estaré leyendo, un like también se agradece. Y nos vemos en el próximo Analizando con Dorian, que espero que no sea dentro de tanto tiempo, pero no puedo prometer nada. Pero recordad, chicos, como siempre he dicho, que nada es verdad y que todo está permitido. Nos vemos, hermandad.